Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio para que madres y padres de familia puedan dialogar con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, la educación y otros ámbitos. Hoy está con nosotros Nora Rubalcaba Gámez, quien se formó en la Escuela Normal de Aguascalientes, donde se graduó como licenciada en Educación Primaria. Completó sus estudios en Ciencias Sociales en la Escuela Normal del Estado. Obtuvo un tercer grado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes como licenciada en Derecho. Nora ha sido profesora frente a grupo durante 33 años en los niveles primaria y secundaria. Actualmente es subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP. Nuestra invitada es una persona alta, de tez morena clara, lleva el cabello largo, lacio y muestra una amplia sonrisa. Viste de manera formal, saco y pantalón negro con blusa blanca. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura que está rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con Nora Rubalcaba sobre su experiencia como educadora y su visión de la educación media superior en México. Hola, ¿qué tal? Soy Nora Rubalcaba Gámez. Soy hija de mis finados padres, Daniel Rubalcaba y Carmen Gámez. Mi padre era maestro. A él le tocó la etapa de la alfabetización, en donde lo más importante para este país era que la mayoría de las personas aprendiéramos a leer y a escribir. Por lo tanto, le tocó trabajar en diversos lugares. Yo soy la más chica de 7 hermanos. Es a la que menos me tocó migrar, pero sí me tocó vivir en varios municipios de Zacatecas y de Aguascalientes, sobre todo. Yo soy originaria de Aguascalientes. Y quiero decirles que, bueno, mi trayecto educativo, mi formación educativa, tiene que ver con el ingreso a un jardín de niños, que después de provenir de una familia en donde yo era la menor, imagínense, todos los hermanos me cuidaban, llego y es el primer espacio en donde encuentro una experiencia negativa de agresión. Me robaban mis juguetes, me levantaban la falda y yo no duré mucho en el jardín de niños. Un día mi padre, ahí a la entrada de ese plantel, recuerdo yo que había una reja, quizá yo la quería saltar, irme, salir de ahí, y en eso pasó mi padre. Mi padre volteó y me vio llorando y lo único que hizo fue decirme: ve por tu mochila. Habló con la maestra y yo salí de preescolar. Entonces, a muy temprana edad, a los 5 años, yo cumplo años en agosto, y en septiembre yo ya estaba en una primaria como oyente. Entonces pude entrar como oyente, aprendí a leer, y no solo aprendí a leer, en el primer grado de primaria yo gané el concurso cultural de la escuela primaria, allá en Juan Aldama, Zacatecas. Esos concursos no eran por especialidad, ahora son de baile, de música, de danza, de teatro. En ese tiempo eran culturales y cada quien podía participar con lo que quisiera. Y yo participé con una poesía y gané el primer lugar de toda la escuela. Ya desde entonces, bueno, pues la participación se me daba, ¿no? Veían algo en mí que finalmente me hacía participar. Les decía, estuve en Juan Aldama, Zacatecas, viví en Ojo Caliente, Zacatecas, de segundo a quinto, y el 6º año de primaria ya lo terminé en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Ahí culminé también con mi secundaria, y es en secundaria en donde comienza a gustarme mucho una materia, las ciencias sociales. Ese maestro que tuve en tercer año de secundaria nos inculcó un amor a la historia, un amor a la patria, a la conciencia, a participar, y finalmente, bueno, yo ya había decidido desde muy chica, yo quería hacer 3 cosas. Ya saben que los niños reflejamos en nuestros juegos lo que queremos ser. Y yo jugaba a ser cantante, a ser juez y a ser maestra. Entonces yo sabía que quería ser maestra, entonces terminando la secundaria me inscribí en la normal. Soy maestra normalista. Me titulé primeramente como profesora en educación primaria. En esos tiempos, acuérdense que no había la licenciatura. Entonces hago después mi nivelación y entro a la universidad a la carrera de Derecho. Soy también licenciada en Derecho.
Entonces ya cumplí 2 de mis sueños. Bueno, iba enfocada ya a 2 de mis sueños, ser maestra y ser juez. Bueno, la de cantante sí quedó frustrada totalmente, ni en latina. Entonces, sigo estudiando después de la normal. Me tocaron los tiempos en los que a donde nos requiriera la patria. A mí me mandaron a trabajar a Michoacán. El día del temblor de 1985, 19 de septiembre, fue mi primer día de trabajo. Imagínense la experiencia del primer día de trabajo. Bueno, se cimbró Michoacán. Después, en la noche, nos enteramos de los grandes daños que había causado, sobre todo en la Ciudad de México. Entonces, les digo, sigo trabajando. Estaba yo lejos de mi familia, lejos de mi tierra, sola. Y, por supuesto, mis padres estaban muy tristes de verme triste y sola, ¿no? A mis 18 años, porque a esa edad tuve mi primer título profesional y comencé a laborar. Al año siguiente me regreso a Aguascalientes, pero ya entré a trabajar a secundarias técnicas en una prefectura. Ya saben que el prefecto cubre las ausencias de los maestros, entonces tenía que ser maestra y aplicar el reglamento con los jóvenes. Me dijeron, si quieres impartir en secundaria, hay que hacer la licenciatura en educación media. Y entonces me especializo mi licenciatura en ciencias sociales. Seguí cultivando esta identidad, esta conciencia crítica, y estando ahí en la normal superior, llegó un día este muy conocido personaje, en paz descanse, el finado El Llanero Solitito. Y me acuerdo que con sus obras de arte también nos dio latigazos de conciencia, sobre todo a los de ciencias sociales y español. Y entonces es cuando, bueno, al año siguiente conozco a quien hoy es mi esposo, el padre de mis hijos, y empezamos a involucrarnos en actividades de participación que trascienden ya el aula. Nos vamos a la plaza pública, nos vamos a elevar la voz, a las manifestaciones, a las calles, a los debates. Y ahí empieza una participación ya con el ánimo de cambiar y de transformar las cosas. Me seguí especializando, quise hacer mi maestría en Derecho Constitucional, me quedé en la especialidad, pero lo que sí continuamos fue la lucha por la transformación. En 1997 conozco a quien hoy es el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y desde entonces participamos en este movimiento de la transformación, participamos en este proyecto alternativo, en su difusión, en su organización, en el hecho de revolucionar las conciencias, cosa que yo había hecho en el aula con los jóvenes. Siempre les inculcaba a que se reconocieran como actores de conciencia social, como motores, a que dejaran de pensar, soy uno solo, ¿yo qué puedo hacer? No, o sea, sí podemos hacer, y con una voz que se levante, empezamos a hacer muchas cosas. Entonces, he sido desde entonces muy enfática en hacer que los jóvenes puedan transitar, bueno, mis alumnos puedan transitar en un proyecto de vida. Hay también otra etapa muy significativa, que es cuando tomamos conciencia en específico de la participación de las mujeres. Es cuando reconocemos las brechas de desigualdad, porque inicialmente uno no toma conciencia de ellas, hasta que empieza a haber otras experiencias, otras situaciones. Por ejemplo, yo hasta de grande me di cuenta de esto que les comentaba al principio en el jardín de niños. Finalmente, para mí, qué bueno que no terminé o estuve 2 o 3 años en preescolar. Para mí fue una ventaja porque pude comenzar a laborar muy temprano. Pero finalmente fue una primera experiencia ya muy temprana edad de agresión. Entonces, la escuela debe ser ese espacio en el que le damos continuidad a la protección familiar, tomando en cuenta que en la familia es un ámbito de protección, de amor y de cariño. También sabemos que hay muchos hogares en los que no existen necesariamente estas condiciones, y entonces la escuela debe convertirse justo en el espacio en donde la persona reconoce su integridad y que su integridad y su dignidad como persona sea lo más importante que pueda valorar. Porque, bueno, desde siempre nos ha importado que los jóvenes, los niños y quienes nos rodean sean felices. Hemos transitado de ese empeño en el aula, en la plaza pública, y ahora asumimos con mucho honor y, por supuesto, con la responsabilidad que ello conlleva. Estamos hoy aquí precisamente sirviendo a esta noble causa que es la implementación de la nueva escuela mexicana. Nos toca realmente aplicar una educación inclusiva, de excelencia, pertinente, equitativa, inclusiva. Ese es el tamaño de nuestra responsabilidad, y yo agradezco mucho este espacio
quedo yo a sus órdenes para si quieren hacer alguna pregunta, algún planteamiento concretamente de educación media superior. Espero poder responder sus preguntas. Desde su actual perspectiva, ¿qué significó la escuela, los años de estudiante para usted? Bueno, pues definitivamente la escuela es el lugar que me formó, que me capacitó, que me preparó para poder enfrentar los retos que ahora tengo. Ahí es donde aprendí lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. No solamente se me dieron las herramientas, por ejemplo, en materia pedagógica, en materia de filosofía, en materia de las ciencias naturales, sino que también se nos dieron los principios básicos y combinar lo que aprendí en la escuela, en todo mi trayecto educativo, con los valores y los principios que me enseñaron en casa mis padres, mi hermana mayor, que también es maestra. Definitivamente la escuela significa para mí el cimiento de lo que ahora soy. ¿Cómo puede promover los diferentes actos escolares? Bueno, los actos escolares son una oportunidad para que la comunidad educativa, o sea, toda la comunidad, participe de ellos. Creo que las actividades educativas en que involucran a toda la comunidad son el mejor escenario para que podamos demostrar qué es lo que se está aprendiendo. Si hay orden, si hay disciplina, si hay respeto, si hay valores, si hay reconocimiento en una actividad como esta, creo que podemos decir entonces de manera exitosa que estamos cumpliendo con el objetivo, que es el de brindar educación, no solamente con su emblemas sustantivos que tiene, sino también con todos sus adjetivos. Educación inclusiva, equitativa, integral, de excelencia, pertinente y relevante. Como sabemos, la educación media superior coincide con la adolescencia de los estudiantes. ¿Qué se hace o qué se puede hacer para evitar embarazos no deseados o prácticas sexuales no seguras? Sí. Tiene usted toda la razón. En todo el trayecto educativo, yo trabajé en secundaria, ya nos decían que era difícil. De cada 100 niños que entran a educación primaria, terminan 98. De cada 100 niños que entran a educación secundaria, terminan entre 88 y 92. Pero de cada 100 jóvenes, adolescentes que entran a educación media superior, concluyen entre 59 y 61. Es donde tenemos la mayor deserción. ¿Qué los hace desertar? ¿Qué los hace abandonar? No solo es la reprobación, algo que académicamente podemos hacer y poder lograr que permanezcan en la institución. Hay otros riesgos, y esos riesgos justamente son el embarazo adolescente, las adicciones. Súmenle a ello después del COVID el estrés, la ansiedad, el comportamiento suicida que se han agravado. Entonces, este tipo de situaciones y a veces también la violencia, hay que decirlo, la violencia que se ejerce sobre todo contra las mujeres, son causales para que los jóvenes abandonen las instituciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en media superior? Enfocarnos, pero de manera muy, muy específica y sobre todo prioritaria, en tratar de disminuir hasta abatir estos riesgos. Y entonces seamos conscientes, los jóvenes no quieren embarazarse. Casi siempre es un accidente cuando un adolescente se embaraza. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en la concientización, no solamente del adolescente, sino también de los padres, para que estén atentos al comportamiento de adolescentes. Y no solamente del embarazo, también de las adicciones, también de sus estados emocionales. Por eso, atender de manera prioritaria las problemáticas que tenemos es algo que nos ayuda a resolver o a disminuir este índice de problemas. ¿Nos pudiera hablar acerca de los bachilleratos deportivos y también cuáles son los resultados y si hay resultados, cuáles son? Con mucho gusto. Quiero decirles que en la Subsecretaría de Educación Media tenemos 5 direcciones. La DGETA, que es la que atiende, es la Dirección General de los Centros de Estudios Tecnológicos y Ciencias del Mar. La DGETI, que es de donde dependen los CEBETIS y algunos CETIS. Tenemos también la DGB, los bachilleratos generales, estos dos son tecnológicos, este es general.
tenemos la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, en donde aquí no van jóvenes y adolescentes, van personas de todas las edades y van únicamente a requerir una certificación laboral en algo para incorporarse al mercado laboral. Y la más reciente dirección, ¿qué es esta? El Bachillerato Tecnológico Deportivo. Se hizo, bueno, hasta ahorita llevamos 7 planteles. De esos 7 planteles hay 3 carreras, que son el box, el atletismo y el béisbol. A diferencia de los demás planteles, en estos 7 planteles que están ubicados en algunos estados de la República Mexicana, aunque tenemos alumnos de todas las entidades federativas, en estos las personas viven ahí. Nuestros alumnos, nuestros jóvenes y adolescentes viven dentro del plantel. Entonces, ahí hay alimentación y, por supuesto, hay una carga, una currícula que atiende todo el día a los jóvenes. Entre la práctica y el conocimiento teórico, también se combina lo práctico. Todavía no egresa la primera generación. Todavía no podemos decir, a ver, aquí está ya la primera generación de los jóvenes de box o de béisbol o de atletismo. Pero estamos precisamente por culminar estas carreras y por decir, bueno, cuáles son los resultados. ¿Qué queremos? Que los jóvenes que tienen una inclinación hacia estos tipos de deportes, bueno, puedan combinar el trabajo y el estudio con su máxima aspiración, que es a lo mejor ser representantes en algunas olimpiadas de este país. Que queremos que los jóvenes puedan más bien combinar y no abandonen sus estudios por enfocarse en este tipo de actividades. Ojalá que muy pronto tengamos también toda una institución desde educación básica o desde preescolar que tengan ya esta tendencia, no solamente en deportes, sino también en artes. Pero este es un nuevo proyecto, un proyecto de la Cuarta Transformación, y que podemos decir que no podemos dar todavía las cifras o a dónde se han incorporado, como sí podemos hacerlos de otros bachilleratos. Sí podemos, por ejemplo, decir ustedes saben que el bachillerato tecnológico surge precisamente para darle la opción al joven de que si quiere continuar con educación superior, que lo haga. Pero si se quiere incorporar al mercado laboral, ahí está ya algún aprendizaje, por eso se les llaman bachilleratos bivalentes, porque se le da también una carrera en la que puede ya incorporarse al mercado laboral. Entonces, muy pronto vamos a ver a dónde van nuestros jóvenes del bachillerato deportivo, a dónde se incorporan. Puede que se incorporen como instructores, ¿no? Justo de lo que aprendieron. Puede que sean nuestros representantes en las olimpiadas, en los torneos, en los campeonatos. Entonces, muy pronto le vamos a dar seguimiento para ver en dónde están finalmente desarrollándose estos jóvenes que hoy por hoy están aprendiendo esta nueva modalidad en materia de educación media superior. Quisiera que nos platicara un poco sobre los beneficios del sistema educativo dual. Claro, es uno de los modelos duales que nos tienen más satisfechos. Quiero decirles que desde 1993 se implementó, sobre todo en CONALEP exclusivamente, este sistema de educación dual. ¿En qué consistía? En llevar prácticamente a la empresa, al joven, para que ahí aprendiera y desarrollara sus capacidades para poder finalmente, después de su instrucción, poder trabajar. Lo hace en calidad de aprendiz, no como trabajador. Eso es bien importante señalarlo. Están salvaguardados sus derechos como estudiante y hay una combinación de su oferta educativa, porque el joven solo va 1 o 2 días a la escuela y los demás a la empresa. Esto requiere un trabajo adicional de nuestros maestros en CONALEP y ahora también que ya está en DGETI y ya está también en los CECITES, que son modalidades estatales, que nos ayudan a que el joven no vaya a dejar de lado su currícula educativa, pero que esté fortaleciendo sus capacidades laborales. Entonces, esta oferta dual, primeramente decirte que cuando nosotros llegamos, tenían un acumulado de 16,000 alumnos ya en educación dual, de 93 a la fecha, pero de manera más específica en los últimos 5 años. Ahora ya tenemos 26,000 alumnos en educación dual, un acumulado. Actualmente hay 8,000 estudiantes en diferentes instituciones que están en esta modalidad. Aprovecho para agradecer a las empresas, a los maestros, a los vinculadores, a quienes se han puesto en contacto con los empresarios para convencerlos de que adopten a los jóvenes en educación dual. Poder dar experiencias de éxito de estos jóvenes y de los empresarios que lo hacen nos ha permitido crecer. Pero el logro más significativo de este modelo de educación dual ha sido que hemos logrado reducir la brecha de género. Hasta 2016
el 72% de los alumnos duales eran hombres. Hoy tenemos, y solamente un 23% de mujeres. Hoy tenemos ya el 48% de mujeres inscritas en educación dual. Y en áreas o lugares que estaban reservados, carreras tradicionalmente reservadas a los varones. Entonces, este es un orgullo que tenemos en educación dual y nosotros queremos decirles, hacer conciencia con los jóvenes del tiempo que les tocó vivir. Por eso esta pregunta que nos has hecho nos permite concientizar y sobre todo potenciar que estamos cumpliendo la tarea en educación media y estamos capacitando de la mano del sector privado, del sector productivo, a nuestros jóvenes lo más que podemos. Muchas gracias. ¿Considera funcional el modelo prepa abierta? ¿Y cuáles son los beneficios y los retos que este implica? Claro que sí. Mira, en educación media superior tenemos varios subsistemas. A nivel nacional son 30 y a nivel, ya combinando los modelos de cada entidad federativa, son más de 130. Y cada uno de ellos existen porque obedecen a una necesidad. La prepa abierta en sí obedece a la necesidad de personas que en su momento no pudieron concluir el bachillerato. Son personas que ya están casadas, ya tienen hijos, ya trabajan y sin embargo tienen la necesidad de sacar adelante esta modalidad educativa que hoy por hoy ya es obligatoria. Recordemos que antes no era obligatorio. Entonces, se adapta precisamente a estas personas que no pueden asistir a un plantel de manera cotidiana, es decir, escolarizado. Esta es una modalidad no escolarizada y que permite que cada persona de manera individual y de acuerdo a sus necesidades, a sus horarios y a sus tiempos, pueda culminar el bachillerato. Entonces, acude un día por semana en el horario en el que él decide hacerlo. Hay asesores que le ayudan a que tenga sus materiales, sus guías. Hay incluso espacios, bibliotecas, en donde él puede ir, realizar sus tareas y buscar asesoría con el bibliotecario que está ahí para que pueda concluirlo. Entonces, sí es funcional, sí obedece a ciertas necesidades de la población y sí ayuda a que personas que tuvieron su prepa trunca finalmente culminen con este certificado de preparatoria. Entonces, creo que esas son las ventajas, esa es su funcionalidad y ahí está como una ventana de oportunidad para que las personas puedan hacerlo. ¿Qué importancia cree que tienen las becas para motivar y estimular a las y los adolescentes y qué se debe hacer? Los jóvenes que están estudiando están agradecidos de las becas. Vuelvo a insistir, es un programa que atiende una necesidad. Queremos que no haya deserción. Y si la necesidad del transporte o de la alimentación hacía que algunos jóvenes desertaran, finalmente la beca ha logrado que estas personas logren cubrir esa necesidad. A algunos les alcanza hasta para material educativo, para sus libretas, libros, ¿no? Pero ha sido algo que ha ayudado y ha contribuido definitivamente a que más jóvenes queden en el plantel, a que deserten menos, a que abandonen menos. Pero quiero decirte que no solamente la beca Benito Juárez está de manera universal en todos los planteles de educación pública. También tenemos la beca Elisa Acuña. Esa beca es para los estudiantes que están empezando a prestar sus prácticas profesionales, su servicio social o para jóvenes que se inscriben en educación dual. Quiere decir que además de la beca que tienen, están aparte, algunos, no todos, recibiendo esta otra beca, este otro estímulo, para que finalmente puedan reforzar su conocimiento, sus habilidades, su participación. Y entonces, eso, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que estimular lo más que se pueda y que las becas lleguen a aquellas personas que por algún motivo pudieran pensar en desistir de su educación media. Entonces, hay que promoverlas, hay que incentivarlas, hay que ayudar a jóvenes a que permanezcan dentro de la institución y la beca es fundamental para ello. Y aunado a todo lo que nos acaba de comentar, ¿cuál sería la importancia de la formación docente para que la educación sea mejor cada día? Es muy importante para nosotros que todos los docentes, instructores, asesores o como se llamen según el subsistema al que dependan, se capaciten para poder atender a jóvenes y adolescentes. Entonces, la capacitación para nosotros es muy importante. Tenemos una coordinación sectorial, nuestra COSFAC, Coordinación Sectorial de Formación Académica, y esa es la que nos está permitiendo ahorita capacitar.
Estamos capacitando ahorita a los maestros y maestras porque vamos a implementar la nueva escuela mexicana, el marco curricular común, que va a permitir, primero, que jóvenes de educación media superior puedan transitar de un subsistema a otro sin problema alguno. Hoy por hoy, si un joven cambia de domicilio o se quiere ir de un CONALEP a un CECITE, no puede. Tiene que volver a empezar. Si se quiere ir de un DEGET a un DEGETI, no puede. Tiene que volver a empezar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con el marco curricular común es que si un joven cambia de domicilio o se quiere cambiar a otro plantel, lo pueda hacer sin mayor problema. Ese va a ser el principal beneficio del marco curricular común. Pero lo más importante es que lleva el humanismo de la nueva escuela mexicana. Entonces, estamos capacitando a los maestros para que los maestros puedan aplicar a partir de agosto ya este nuevo marco curricular común. Estamos capacitándolos para que cada vez haya más alumnos en educación dual y estamos capacitándolos en medio ambiente y, por supuesto, también en el desarrollo de habilidades socioemocionales y en la atención de estos riesgos que comentaba al principio para que los jóvenes no deserten, no abandonen, no reprueben, entren con nosotros, permanezcan con nosotros y que podamos aumentar la eficiencia terminal y con ello cumplirle al pueblo de México. Quiero agradecer este espacio a padres de familia en el que nos han permitido compartir los logros, pero también las áreas de oportunidad que tenemos en educación media superior. En nombre de la maestra Leticia Ramírez Amaya, les mando un cordial saludo a toda la comunidad educativa de media superior de todo México.